Bueno, creo que tenemos oportunidad de hablar con Paula Fraga, jurista, sobre este asunto. Paula, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Gracias a vosotros por Gracias a usted. invitarme. Bueno, la ley de momento está en el cajón, han decidido aparcarla, al menos de momento. ¿Cuáles pueden ser los riesgos en caso de que se apruebe? Bueno, los riesgos son muchos, ya habéis estado comentando el tema de la infancia, o sea, porque este tipo de legislación y de políticas identitarias induce a tratamientos hormonales, a cirugías de reasignación de sexo, entre comillas, porque sabemos que el sexo no se puede cambiar, pero todos estos contenidos introducidos en leyes, introducidos en colegios a través de los protocolos educativos que ordena este tipo de legislación, bueno, pues lo que hace, que es lo que ya ha pasado en otros países, es que aumenten muchísimo los casos de niños y niñas que dicen sentirse en el sexo contrario y que, por tanto, comienzan estos procesos de hormonación. Son, además, tratamientos experimentales nada éticos que solo benefician a la industria farmacéutica. Por tanto, desde luego debemos oponernos contundentemente a este tipo de legislación. Y esto es lo que pasa con menores, pero no se nos olvide la vulneración de los derechos de las mujeres y niñas que comporta este tipo de legislación. Por ejemplo, como hemos visto en otros países, si permitimos a través de la autodeterminación de género que se pueda cambiar el sexo por mera declaración de voluntad y sin ningún tipo de certificado, porque hasta ahora se estaba exigiendo el certificado médico de disforia de género y un tratamiento hormonal durante 2 años. Y este último requisito es dispensable por razón de edad o razón de salud. O sea que ahora mismo lo único que se está exigiendo es el certificado médico de disforia de género. Pues bien, eso es lo que la ley trans que se está ahora tramitando es lo que va a eliminar. Y eso implica que cualquier varón va al registro civil y por mera declaración de voluntad, bueno, pues puede hacer ese cambio de sexo registral. Y eso ha tenido consecuencias negativas en los derechos de las mujeres en muchos países. Por ejemplo, inaplicación de la Ley Orgánica de Violencia de Género. O sea, hay motivaciones espurias por las que se puede hacer este cambio de sexo registral. Como decía, en sede de violencia de género, hombres que están cumpliendo penas de prisión en centros, en prisión de módulos de hombres y hacen el cambio a los módulos de mujeres, con lo que eso supone para la integridad física y emocional de las mujeres internas en centros penitenciarios. En deportes, ya lo hemos visto, el caso de Lía Thomas reciente, o aquí el Pichichi de Madrid, de la Liga de Fútbol, resulta que es un hombre que dice que es una mujer y es el Pichichi de la Liga Femenina, con lo cual también nos están arrebatando nuestros trofeos y nuestros puestos y nuestros récords en las categorías deportivas femeninas. Como veis, es una ley que impacta los derechos de las mujeres, que impacta en la infancia y además un retroceso sociojurídico. O sea que, por supuesto, las feministas y las juristas estaremos enfrente de esta ley. Señora Fraga, usted ha dicho antes que solo beneficia a las farmacéuticas. ¿Por qué? ¿Porque se convierte a esas personas que supuestamente están transicionando en crónicas? Efectivamente, o sea, es que es un regalo para las industrias farmacéuticas porque están haciendo niños y niñas sanas pacientes de por vida. Entonces, claro, no se nos olvide que partimos de eso, de niños y niñas sanas. Entonces, bueno, pues se medicaliza de por vida porque no pueden dejar en ningún momento la hormonación si quieren, pues parecerse al sexo contrario. Por tanto, desde luego, la única beneficiaria de todo esto y en detrimento de los menores es la industria farmacéutica. Además, la ley la ley trans que está ahora mismo en discusión también obliga al conjunto de la población a asumir esa autodeterminación. Eso significa agentes de la autoridad, profesores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si alguien no está de acuerdo con esa ley trans y decide que a Antonio le va a seguir llamando Antonio y no María? Bueno, el régimen sancionador que trae esta ley consigo es absolutamente nocivo y abusivo. Pues lo que pasa es que vas a ser juzgado
o en este caso sancionado, porque es un régimen sancionador administrativo sancionado, por conducta de odio, ¿no? Y hay unas multas aparejadas desde 200 euros a 150.000 euros. Por ejemplo, una multa de 150.000 euros le puede caer a un profesional sanitario, a un psiquiatra, a un psicólogo que haga su trabajo. ¿Por qué? Porque cuando un menor llega a una clínica o a una consulta y dice que se siente el sexo contrario, lo que debe hacer el profesional es indagar en las causas de esa disforia y no simplemente dar terapia afirmativa y decir que ya vamos a empezar con los bloqueadores, luego con la hormonación cruzada. Y sin embargo, lo que sucede es que esta ley, hacer esa indagación, se le llama terapia de conversión, porque dicen que lo que estamos haciendo es convertir a menores transexuales en no transexuales. Y esa indagación le puede costar al profesional sanitario 150.000 euros y la inhabilitación para el ejercicio de profesión sanitaria. Mensajes como los míos, como los que estoy diciendo hoy, o sea, hacer una crítica jurídica y una crítica política a una ley, incluso decir en redes sociales que el sexo es biológico e inmutable, puede ser definido como una conducta de odio por este régimen sancionador, porque ni siquiera definen qué es la transfobia. Entonces estamos ante unos tipos administrativos absolutamente abiertos en las que va a quedar a ojo del comisionado LGTBIQ+, de la administración que sea, sancionarlo, va a quedar a su libre arbitrio. Y a mí, desde luego, con lo que estoy haciendo hoy aquí, podrían sancionarme y ya no digamos a los profesionales que hacen esa indagación que tienen que hacer en su trabajo con los menores con disforia. Bien del menor. Le pregunta Fran. Sí, buenas tardes, señora Fraga. Dos preguntas. ¿Está diciendo que esta ley de Podemos está favoreciendo sobre todo al lobby de la industria farmacéutica, que ha sido siempre uno de los lobbies atacados precisamente por el partido que impulsa esta ley? Y en segundo lugar, ¿estaría de acuerdo en que si esta ley sale adelante junto con otras, lo primero que haga un gobierno alternativo a este sea derogarla? En primer lugar, por supuesto, estoy diciendo que esta ley de Podemos... solo favorece al lobby farmacéutica y a la industria farmacéutica, nada más. Desde luego no a los menores, desde luego no a las personas transexuales, que ni siquiera esta ley va para personas transexuales, porque ya no son personas con disforia de género, sino cualquiera que diga sentirse del sexo contrario, no binarios, a género, no fluido, todas estas cuestiones que se han inventado los queers y esta izquierda caniche. Eso por un lado. Y respecto a la segunda pregunta, desde luego, si esto llega a término y finalmente se aprueba, esperemos que no, que haya dilaciones a partir de ahora a través de esa dilación en la presentación de enmiendas. Bueno, pues si finalmente se aprueba, creo y considero que lo único que se podría hacer en favor de los derechos de las mujeres y en favor de los derechos de la infancia es derogarla. O por lo menos que se lleve al Tribunal Constitucional y que se paralice. Paula, una última cosa por curiosidad. ¿Qué significa eso de izquierda caniche? Bueno, izquierda caniche, izquierda Brigitte, izquierda purpurina, le llamamos. Bueno, pues a esa izquierda que se dicen de izquierdas, se dicen socialistas, se dicen comunistas, pero sin embargo son incapaces de poner el foco donde hay que ponerlo, en las problemáticas sociales que hay que ponerlo, ¿no? En la lucha por los derechos de la clase trabajadora. Ahora tenemos un problema gravísimo de inflación, tenemos un problema de jóvenes que no pueden acceder a la vivienda, tenemos una pauperización de las condiciones laborales, de los sueldos, y ahí es donde tiene que estar la izquierda, claro, solucionar los problemas del día a día de los hombres y las mujeres españolas, ¿no? Una izquierda que ha abandonado, sí, está claro, una izquierda que ha abandonado la causa de la justicia social, lo que algunos hemos bautizado como la izquierda de Bragueta. Pero en fin, Paula, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo.